Hoy quiero enseñarte cómo medir el estado de salud del sprint gracias al Burndown Chart. Este es un gráfico muy utilizado en Scrum donde se puede visualizar cuánto es el trabajo pendiente que queda por entregar. Lo que se tiene es un eje vertical que refleja el trabajo pendiente a nivel de story points o de elementos del sprint, y el eje horizontal es el tiempo, generalmente son los días transcurridos del sprint. Este gráfico puede ayudarnos a ver de un vistazo cómo está siendo el ritmo de entrega que tiene el equipo con respecto a las historias de usuario que se van cerrando. Así que puedes tener una gráfica como esta que está aquí, donde comenzamos el sprint con aproximadamente unos 40 puntos de historia, y a medida que pasa el tiempo vemos cómo esta línea va descendiendo y refleja que mediante pasan los días vamos cerrando estas historias de usuario. El Burndown generalmente consta de una línea de referencia, que en este caso sería este punto 3, la línea gris, que sería la guía, ¿no? Sería la tendencia ideal de ritmo de entrega. Y la línea roja lo que te está marcando es el ritmo real donde el equipo está entregando. Si se fijan en este ejemplo, este equipo realmente está cumpliendo un ritmo similar al esperado, porque en estos gráficos vamos a ver que generalmente la referencia es una línea inclinada. Quiere decir que se va haciendo una entrega progresiva de historias de usuario. Por eso se le llama quemado, porque estás quemando los puntos de historia. Entonces, podemos tener diferentes escenarios a lo largo del sprint, y lo suyo sería que pudiéramos ir teniendo este reporte de referencia para tú, a medida que van pasando los días, puedas ir viendo el ritmo de entrega de tu equipo y sobre todo ir anticipándote a algún problema que pueda surgir. Se supone que si ya quedan pocos días para terminar el sprint y todavía queda mucho trabajo pendiente por entregar, es posible que allí haya un peligro o un riesgo que se está pasando, y deberíamos entonces poder conversarlo como equipo para saber cómo podemos tomar medidas ante esto. Si se fijan en este ejemplo, hay algunas zonas del Burndown donde tenemos una línea horizontal. Esto quiere decir que han pasado unos días donde no se han hecho entregas o no se han cerrado historias de usuario. Esto puede suceder a lo largo del sprint y tenemos que estar atentos, porque si vemos que esa meseta o línea horizontal se prolonga en el tiempo, posiblemente algo esté pasando que no estemos cerrando las historias. Quizás se están llevando más tiempo del adecuado, quizás están siendo muy complejas para completar. Entonces es una señal de que algo tenemos que revisar y de por qué estamos teniendo este tipo de comportamiento en la gráfica. También hay equipos donde tenemos unos Burndown donde este comportamiento en forma de meseta suele estar presente a lo largo del sprint, y cuando va llegando al final cae la línea de quemado. Esto pasa sobre todo cuando dejamos todas las historias de usuario para que se cierren al final del sprint. Incluso algunos equipos aprovechan la review para cerrar en ese momento después de que lo apruebe el Product Owner. Y aquí esto yo lo considero una mala práctica, porque lo que debemos procurar, como comentaba al principio, es que sea un quemado progresivo. Quiere decir que si yo tengo un Product Owner que me está constantemente revisando las historias que yo voy cerrando, podemos anticipar también cualquier problema que pueda surgir. Si nos esperamos hasta la review para mostrar lo que hemos hecho, quizá pueda salir alguna confusión o algún malentendido, quizá no se cierren las historias. Entonces es como un efecto Big Bang, ¿no? Si llegamos hasta ese momento para poder hacer el cierre como tal. Y esto ha pasado con muchos equipos, sobre todo al inicio. Lo que tenemos que tratar es de procurar que este quemado progresivo empiece a estar presente a lo largo de los próximos sprints, y así poder entonces tener un mejor ritmo de entrega de historias de usuario. En un par de ocasiones puedes ver que en esta gráfica la línea del Burndown sube. Esto puede ocurrir por dos razones. La primera es que haya una modificación del valor de una historia de usuario dentro del sprint actual.
Quiere decir que quizá la habían estimado al principio por debajo de su valor real, por desconocimiento, y mientras transcurrió el sprint se dieron cuenta que esto es más complejo de lo que habían estimado y decidieron modificar el valor de la historia. Entonces vamos a ver cómo en la gráfica hay una subida, porque ahora queda más trabajo pendiente por hacer. Y la otra razón es porque se añadió una nueva historia de usuario al Sprint Backlog. Sabemos que esto no es una buena práctica, pero también en ocasiones pasa que hay algo que se nos ha quedado pendiente por incorporar o que quizá el Product Owner necesite añadirlo, y al final si el equipo acuerda que puede asumir ese compromiso, pues al agregar esta historia nueva con su respectivo puntaje, vamos a ver que ahora sube efectivamente esta gráfica del burn-down. En cuanto a la disminución de la gráfica, puede ocurrir ya sea porque efectivamente se cierran las historias de usuario, es decir, se queman los puntos de historia una vez que se aprueben las historias por el Product Owner, pero también puede suceder porque ha cambiado el valor de la historia de usuario actual porque han decidido disminuir el valor que habían estimado, ya sea porque quizá al final se dieron cuenta de que una historia es más sencilla de lo que habían estimado al inicio. Y también sucede que esta gráfica puede disminuir porque han decidido retirar una historia de usuario del Sprint Backlog. Quizá hay algo que el equipo se encuentre bloqueado o que se despriorizó, que no se va a trabajar con eso en este momento, y cuando lo removemos del sprint, efectivamente esta gráfica disminuye. Porque recordemos que esto lo que nos muestra simplemente es el trabajo que queda pendiente por hacer. Entonces, este tipo de reporte es importante para que los equipos puedan ir viendo el comportamiento durante todo el sprint de cómo es el ritmo de entrega, y como les mencionaba, debemos aspirar a que procuremos hacer un quemado progresivo, no esperar hasta el final del sprint para hacer todas estas entregas. Y también, a pesar de que al principio los equipos puedan tener esta práctica de dejar para el final las historias de usuario, lo que se espera es que con el tiempo empiecen a mejorar su ritmo de entrega para entonces poder hacer una entrega de valor mucho más progresiva.